7:46 de la mañana, efectivamente. Bueno, nos encontramos con Rudecindo Vega, presidente del directorio de Sedapal, con quien queríamos conversar en realidad desde hace varias semanas, pero el temario, evidentemente, nuestra conversación ha ido cambiando. Señor Vega, ¿cómo está? Gracias por visitarnos esta mañana. Digo que ha ido cambiando porque pues en principio teníamos un temario que tenía mucho que ver con el consumo de agua en los distritos, ¿no? Los cuidados que había que tener y evidentemente, bueno, luego pues sobrevino toda la emergencia, hemos estado siguiendo las actividades día a día. Ayer hemos visto la visita del presidente a la planta de Huachipa. Y bueno, ahora sabemos que usted ha cifrado preliminarmente los daños en infraestructura en 100 millones de soles. ¿Nos puede detallar, contar un poco? No, y agradecerles a Canal 7 porque siempre nos han permitido tener una cobertura directa con la ciudadanía y ir dando la información de cómo el servicio se ha ido restableciendo. Pero podría comenzar primero por una parte. Hoy que hablamos, después de, vamos a decir, 9 días de la crisis de agua que hemos tenido en Lima, esta hoy está restablecida. En el momento que hablo contigo, tenemos las cifras del 99.5% del servicio en Lima, o sea, hay un 0.5% en el cual es regular, y esa consecuencia fundamentalmente de los daños que hemos tenido producto de los huaicos. Si tú me dices cuáles son los daños principales, yo te diría el no funcionamiento de la planta de Huachipa, y no funciona por varias cosas, porque el huaico invadió la planta y, vamos a decir, el RIMAC invadió la planta y la parte de la bocatoma, y por lo tanto la bocatoma no permite captar agua para tratarla. Pero además de eso, cuando ya nosotros tratamos el agua, lo derivamos mediante el ramal norte, principalmente a Comas. En la zona de Carapongo, el Carapongo con el RIMAC se unieron y rompieron, vamos a decir, la red principal que se llama el ramal norte. Tenemos ahí una suerte de 50, 70 metros de rotura, y eso impide que se restablezca normalmente, 50, claro, 70 metros cruciales. Restablecer el servicio. Luego tenemos una batería de pozos, 24 pozos que están en la ribera del río Rímac, que permiten abastecer principalmente a San Juan del Lurigancho. Entonces, la línea de impulsión de esos pozos también fue afectada y no nos permite abastecer normalmente a San Juan del Lurigancho. Zárate, Mangomarca estaban muy afectados, ¿verdad? Porque eran abastecidos principalmente por esos pozos. ¿Cómo abastecemos ahora a Comas? ¿Cómo abastecemos a San Juan del Lurigancho? Desde la Tarjea. Vamos a decir, hemos vuelto a la etapa anterior, como si que no existiera Huachipa, entonces lo hacemos en la Tarjea y eso hace que el servicio no sea tan regular, no sea de 24 horas, sea por horas, ¿verdad? Entonces, pero vamos a decir, en este momento, 9 a 10 días después de la fuerte cantidad de huaicos que tuvimos, el servicio lo tenemos restablecido, está funcionando de manera regular y esperamos que esto se mantenga de esa manera. Yo más bien aprovecho ahí, y antes de entrar al tema de Huachipa, yo tengo que agradecer a la comprensión de los ciudadanos que nos han ayudado, a las organizaciones sociales, a la empresa privada, a todas las instituciones públicas, pero lo que yo sí diría a los ciudadanos, así como nos entendieron, así como nos comprendieron, que cuando llegó la crisis a Lima, casi como lo sentimos como una crisis nacional, ¿no? Hoy estamos resolviendo el tema del agua en Lima, pero por favor no nos olvidemos que hay ciudadanos peruanos en Piura, Tumbes, Huarmey, Chimbote, Trujillo, que ellos siguen padeciendo y siguen necesitando de nuestra ayuda y comprensión, ¿no? Huachipa. Finalmente, ¿usted en qué condiciones se encuentra la planta cuando asume el cargo? Nos ha narrado los problemas que tienen ahora, ¿no? Pero también se ha cuestionado la obra mucho en sí. Exactamente cuál es la situación, cómo la encontró y cuáles son los correctivos que se van a tener que aplicar, por supuesto, superada ya la emergencia. Sí, vamos a decir tres momentos para poder entender Huachipa, porque si no a veces cruzamos la información. La primera, la construcción. Esa es una obra que tenía 3 partes. Lo dividieron en lotes, lo llamaban. El lote 1, que era construir la bocatoma y la línea de conducción a la planta, porque entre la bocatoma y la planta hay cerca de 1 kilómetro de distancia. Entonces era construir la bocatoma en la ribera del río y hacer la línea de conducción a la planta. Ese es el lote número 1. El lote y culminado, ¿verdad? Totalmente culminado. Lote número 2, la planta en sí misma, ¿verdad?
todo el tratamiento de convertir el agua potable. Ese es el lote número 2. Y el lote número 3 era hacer el ramal norte, la red principal que nace desde la planta de Huachipa, recorre varios distritos, San Juan del Lurigancho, Rímac, Independencia, Comas, Puente Piedra, y llega hasta San Martín. Vemos, perdón, ahí las imágenes de lo que ha sido la limpieza, que ha sido realmente... Sí, entonces tenemos, vamos a decir, ese es el lote 3. Todo esto está construido, todo esto está acabado. Completado. Entonces, pero ¿por qué la planta, en lugar de producir 5.3 metros cúbicos, solamente produce 1.3? Lo que se hace la mayor cantidad de pronto. ¿Por qué? Porque de esta red principal del ramal norte tienen que salir conexiones para diferentes distritos y diferentes zonas. Algunas de esas obras complementarias que se llaman están culminadas, otras están en ejecución y otras, vamos a decir, están en juicio y otras recién en proyecto. Por ejemplo... Ayer veíamos en el mapa incluso claro, Ebre, que tenía una obra que todavía se suponía estaba... Galbao, fundamentalmente, Galbao hizo una obra que se llama el lote número 1, todo construida. Cuando comenzaron a probarlo, tuvo fallas y no corrigieron las fallas y eso está enterrado hace más de 2 años. ¿Y ellos han ido a juicio, arbitraje? Está en arbitraje. Por ejemplo, eso está en arbitraje. Lo que es la obra de Cajamarquilla... Ahí el arbitraje toma la decisión la empresa privada, porque entiendo que muchas veces ocurre que el concesionario dice, no, yo me voy de frente al arbitraje ante los reclamos del Estado. Sí, ahí vamos a decir, es la empresa la que nos planteó el arbitraje, nosotros estamos ahí en este proceso avanzando y defendiéndonos, ¿no? Entonces tenemos uno de ese tipo. Hay otras dos que están en construcción, efectivamente. ¿Galbao también? No, ya son diferentes. Una es la obra de Cajamarquilla, Cerro Camote y Nievería. Vamos a decir, esta obra está en proceso de ejecución, en este momento debe estar al 20% de avance, se comenzó al finales del gobierno anterior, comienzos de este. Hay otra obra que está por culminar, que es la de Pachacútec 2, entonces esas están, una por terminar, otra en inicio. Hay lo que se llama Lima Norte 2, está en concurso, o sea, ni siquiera está licitado, ¿verdad? Entonces ahí no sabemos ni siquiera quién va a ganar. Eso está en su proceso de licitación. Y hay otra que es Lima 3, que ni siquiera está convocada, o sea, eso todavía tiene. Entonces vamos a decir, hay un proceso de maduración. Pero lo que usted nos quiere decir es que en realidad estamos a media caña con Huachipa, o a menos de media caña, por obras complementarias, claro, no por la planta en sí. No por la planta en sí misma. Entonces, uno es decirte de esa manera. Segunda cosa ya son los temas más de diseño que lo que tú puedes decir. Nosotros tenemos dentro de CEDAPAL algunas preocupaciones por el diseño. Por ejemplo, si tú me dices, ¿qué de diseño nos preocupa? Nos preocupa que sea una bocatoma, voy a hablar primero de la bocatoma, una bocatoma que no tenga un trabajo previo de la ribera del río. O sea, en la tarjeta, si yo quisiera decirle a los ciudadanos es... Tenemos la bocatoma y 6 kilómetros antes de la bocatoma nosotros venimos trabajando el río para que no sea tan agresivo al ingreso a la bocatoma y podemos captar. Ese trabajo previo no existe. Es directo. Sí. En el caso de la tarjeta tenemos 6 kilómetros posteriores a la bocatoma que también lo trabajamos para evitar la erosión que siempre es regresiva y afecta a la bocatoma. Ese trabajo posterior tampoco existe, ¿verdad? Primer tema es... ¿Se puede hacer el trabajo posterior en Huachipa? Se puede hacer. Claro, se tiene que hacer esas obras. Luego, la planta de Huachipa es una planta mucho más moderna, es un poco automatizada. Nosotros hemos visto que en la Tarjea, cuando llega, captamos, vemos ahí a varios obreros sacando manualmente la basura, piedras, palos, ¿verdad? Ramas. Bueno, ese trabajo en Huachipa se hace de manera automática, ¿verdad? Ese trabajo automático que se hace en Huachipa ha colapsado. ¿Por qué? Porque no ha sido pensado para un río como el Rímac, que trae de todo, ¿verdad? No trae solamente bolsitas y papeles, trae piedras, ramas, palos, y lo han malogrado. Se para malogrando. No nos es muy útil. Entonces, en lugar de estar utilizando eso automáticamente, se opera también manualmente. Tercer tema, hay unos desarenadores, ¿verdad? Esos también en el diseño no son los apropiados. Entonces hay ahí varios problemas más o menos. Entonces, por eso hay temas de diseño que tendrán que corregirse. Acá la idea, y felizmente ese es el compromiso de CEDAPAL, nosotros no nos vamos a quedar con una obra
hecha, culminada, paralizada y dejarlo ahí como un elefante blanco sin uso, porque la ciudad lo necesita, los ciudadanos lo necesitan. Entonces, como SEDAPAL, lo que tenemos que hacer es operarlo en las mejores condiciones. ¿Hay un calendario de cuándo podrían estar listas estas obras correctivas, vamos a llamarlas así? No, porque ahí sí tenemos que esperar un peritaje, porque nosotros no podemos meter mucha mano, ¿verdad?, en problemas de diseño hasta que no culmine un peritaje. Fíjate, ahí existieron cosas muy raras, ¿no? Y lo voy a decir de esta manera. Sí. Hubo una convocatoria para un peritaje en enero del año pasado que se convocó, pero lamentablemente se frustró, ¿verdad? Los postores llegaron, compraron las bases y no presentaron la propuesta. Luego ya durante este gobierno se volvió a convocar 2 veces el peritaje, uno en septiembre, otro en diciembre del año pasado, y tampoco se presentaron. Entonces ya nos resulta medio sorprendente, y por eso es que lo que hemos hecho en directorio, en SEDAPAL, dijimos, esto no va bien, entonces mejor vamos con el Colegio de Ingenieros y que el Colegio de Ingenieros nos haga el peritaje. Y hoy estamos en esa Para etapa. que le aclare a los televidentes, el peritaje es para reclamarle, en este caso, al que hizo la obra. Para que nos identifique todos los problemas que podemos tener de diseño y de construcción de las dos cosas, desde la etapa de la Bocatoma hasta el ramal norte. Para ir terminando, señor Vega, esto es universo Huachipa, en realidad, lo que nos ha contado, cómo la tarjeta nos ha sacado de esta emergencia en buena medida y los problemas que hay, ¿no?, alrededor. Otra vez, se está hablando mucho de ciudades que no estaban preparadas para estas situaciones. Se está diciendo que esto probablemente ya no va a ser un fenómeno anómalo. Gente como Pedro Lechea dice, bueno, esto pasa cada 15, 18 años. Ayer Carlos Brus nos decía, con el cambio climático nos vamos a tener que acostumbrar a que pase incluso en lapsos más cortos. En líneas generales, ¿cuáles son los trabajos que va a tener que hacer SEDAPAL, las obras adicionales con respecto al río? Hemos visto experiencias como la ecuatoriana en su momento también que parecen bastante interesantes. ¿Cuáles son las obras a las cuales se debería dedicar SEDAPAL en los próximos años para poder afrontar esta situación? Fíjate, la pregunta es apropiada para contestarte de esta manera. Felizmente hemos tenido un gobierno que priorizó el tema del agua y la infraestructura del agua desde la campaña y cuando recién llegó al gobierno. No tuvo que esperar el Huayco, ¿verdad? Entonces, el mandato del presidente Pedro Pablo Kuczynski fue 100% de cobertura, 24 horas al día. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Revisamos todos los proyectos y lo actualizamos para que sean realizados en estos 5 años. Vamos a decir, si nosotros lográramos, como tenemos previsto, como tenemos comprometido, hacer todo lo que tenemos previsto en SEDAPAL para los próximos 5 años, en realidad eso se mitigaría una barbaridad. Sí, a todos los proyectos que tenemos identificados, a los 151 proyectos por obra pública, a los 10 proyectos por APPs y a los 506 proyectos pequeños con proyectos no convencionales, si sumamos a todo eso, hay que añadir los daños que nos ha ocasionado el río Rímac y algunas otras cosas que deberían de prevenirnos mejor para una situación de emergencia. Por lo pronto, SEDAPAL lo que debería de priorizar en este momento, para evitar estos temas, es mejorar el grado de autonomía para el abastecimiento a Lima. Si tenemos un Huayco, no podemos estar con entre 5 y 8 horas de autonomía, tenemos que ampliarlo muchísimo más. Yo ahí, por ejemplo, sugeriría otra cosa también chiquititita, si tuviera que dirigirme a los ciudadanos. En SEDAPAL vamos a priorizar estas obras para tener un mayor grado de autonomía, pero yo le diría a los ciudadanos, por favor, también que ellos puedan acumular un poquito, que pongan un tanquecito, que pongan una cisterna en su casa, porque eso en realidad nos va a tener una mejor reserva y enfrentar mejor una situación similar como esto, que podría ser, como lo acaban de señalar uno de los congresistas, ahora en tiempos más cortos. Así es, no estamos acostumbrados pues a almacenar agua en Lima. Rudecindo Vega, presidente de SEDAPAL, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada por estos días. Esperemos pues que todo vaya volviendo a la normalidad.